Qué bueno, hermanos. Un placer otra vez estar aquí entre ustedes, hermanos. Me siento no solamente honrado, sino privilegiado, hermanos, de estar aquí. Yo sé que hay hermanos aquí que son grandes maestros, grandes predicadores y bueno, me siento en general honrado, hermanos, por la oportunidad de estar aquí en esta tarde. Les agradezco por darse el tiempo de asistir para edificarnos unos a los otros a través de la palabra de Dios, que es la que no tiene falla, ¿verdad? Nosotros podemos tener muchas fallas, pero la palabra de Dios nunca se equivoca. Dios a través de su palabra siempre nos ilumina y nos guía. He disfrutado mucho, como la vez pasada, hermanos, estar aquí, la comunión, el aprender de otros hermanos, el aprender de ustedes, de sus comentarios. He sido animado también en Cristo Jesús por estar aquí participando de esta actividad. Este tema, hermanos, es un tema que creo que es muy necesario, fariseos modernos. Y bueno, quiero aclararle una cosa, ¿verdad? O decirle una cosa antes de entrar de lleno a este tema. Creo, hermanos, que una de las cosas que necesitamos desarrollar es desarrollar más, especialmente en la iglesia del Señor, hermanos, es la capacidad de poder conversar tranquilamente, de poder disentir cuando son cuestiones de opinión y poderlas no censurarnos ni condenarnos cuando tenemos diferentes opiniones, sino poder conversarlas, perdón, conversarlas, ¿verdad? A veces he encontrado, hermanos, que a la hora de conversar algunas diferencias de opinión, hay un ambiente muy tenso, hay gente que me ha escrito, a veces yo trato de compartir cosas en mis redes sociales que son desafiantes para nosotros como iglesia, ¿verdad? No siento la necesidad de estar compartiendo lo mismo que ya sabemos, que los que ya sabemos, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Sino cosas que pueden ser desafiantes para nosotros. A veces me han escrito hermanos como muy molestos, ¿verdad? Así como que, ¿cómo te atreves? ¿Verdad? Entonces creo que necesitamos conversar en paz y conversar y disentir. Disentir es bueno cuando son cuestiones de opinión. Entonces, hermanos, si hay algo en esta tarde, hermanos, yo quiero tener un enfoque esta tarde hablando de los fariseos, pero también lo más pastoral posible. ¿Qué quiero decir con pastoral? Bueno, en paz, que vayamos conversando juntos de esto. Y si hay algo, hermanos, que usted como que dice, bueno, no entendí bien el punto o no estoy de acuerdo, yo le invito en el nombre del Señor a que me escriba y conversemos, ¿verdad? Por WhatsApp, los hermanos tienen mi número o me puede escribir por Facebook. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, es irnos de aquí y diciendo, no, este hermano está bien torcido, o no, hermano, ya no quiero nada con nadie, ¿verdad? No, sino más bien tener la capacidad de conversar. Si hay alguna cosa o algo, o a veces hay algo que le gustaría expandir un poco más, ¿verdad? Y que a veces en una hora o en 40 minutos no se puede cubrir, conectémonos, conversemos, hermanos. ¿Qué tal que nos hacemos ahí BFF, usted y yo, ¿verdad? Y podemos conectarnos, nos hacemos amigos, etcétera, ¿verdad? Pero aprendamos a conversar y no solamente a censurarnos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, hermanos, no sé si hay esa práctica todavía, pero alguien decía algo o pasaba algo y ya el predicador estaba predicando sobre eso el domingo, ¿verdad? La gente llegaba tarde y ya estaba el predicador hablando de la puntualidad del domingo. Entonces yo creo que un lema, una filosofía que es ética, es nunca ocupes el púlpito para hablar lo que se tiene que hablar en una conversación privada, ¿verdad? Nunca ocupes el púlpito para hablar de cosas que se tienen que hablar. Ahorita no cara a cara, hermanos, porque no nos queremos contagiar, pero sí por Zoom. Y yo estaría muy feliz de hablar con cualquiera de ustedes, de servirme un café y sentarnos a conversar y aprender yo de usted y usted de mí, ¿verdad? Quiero poner eso ahí sobre la mesa para que lo tengamos bien presente. Permítame comenzar, hermanos, diciéndole o hablándole un poco sobre, y bueno, para terminar la idea, no solamente yo estoy dispuesto a conversar, sino el hermano Gilberto, el hermano Julio, otros ministros que están aquí también, otros hermanos y hermanas están dispuestos a que conversemos, ¿verdad? Hagámoslo así. Quisiera comenzar hablándole un poco del origen del fariseísmo, del origen de los fariseos. Usualmente cuando hablamos de la palabra fariseos en la teología histórica, hermanos, suena como siempre negativo, ¿verdad? Como Jesús los confrontó tanto y como Jesús estuvo tan, bueno, fueron como los enemigos de Jesús, ¿verdad? O más que los enemigos, fueron como los perseguidores
religiosos de Jesús. Siempre estaban tentándole, siempre estaban buscándole para tentarlo. A veces escuchamos la palabra fariseo y rápidamente se nos viene una connotación negativa en nuestra mente. Hay mucho de cierto en esto, pero quisiera hablarle un poco sobre el origen o hablarle rápidamente, brevemente sobre el origen de los fariseos, hermanos. El fariseísmo, ellos mismos en el tiempo, los fariseos en el tiempo de Jesús decían que ellos habían iniciado en Babilonia, en el exilio, en el tiempo del exilio. Ahora, cuando nosotros leemos, esto es un estudio muy extenso y muy largo, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Pero usted sabe, usted recuerda la historia de Israel y se acuerda, hermanos, que al final del libro de Reyes, hermanos, casi al final del segundo libro de Reyes, está esta historia en la que el rey Josías encuentra los rollos de la ley. ¿Se acuerda usted de esto? ¿No? Y que hay como una reforma religiosa. Incluso en ese mismo capítulo, hermanos, en ese mismo capítulo dice la escritura que tenían años, hermanos, yo no sé cuántos años, pero tenían mucho tiempo sin celebrar la Pascua. Es decir, que había mucha falta de información de la ley, porque no tenían la ley. Ahora, cuando regresamos al tiempo, nos damos cuenta por qué había tanta ignorancia, porque a veces la gente no sabía, por ejemplo, en el tiempo de David, ni siquiera transportar el arca del pacto, porque había mucha negligencia en cuanto a la lectura de la ley, ¿verdad? Encuentran la ley, empieza a haber reformas, sin embargo, los babilonios se los llevan al exilio. Y como le he comentado en otras ocasiones, hermanos, una de las preguntas que muchos de los judíos o de los hebreos, recuerde que el término judío se empieza a emplear después del exilio, ¿verdad? Antes del exilio en Babilonia, el término judío no era común, no existía. Eran los hebreos, ¿verdad? Entonces, en el tiempo del exilio, hermanos, en Babilonia, que fue más o menos en el 517 antes de Cristo, en este exilio, una de las preguntas que ellos decían es, ¿cómo fue que llegamos hasta acá? O sea, ¿cómo nos pasó esto de estar en la gloria con David y con Salomón? O sea, de estar bien en todos los aspectos, espiritual y económico. ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? Y una de las respuestas que había, hermanos, era por falta de la conexión espiritual. Y obviamente la conexión espiritual sin la palabra de Dios no se puede dar. Había un gran desconocimiento de la ley. Entonces, los hebreos en ese tiempo del exilio, hermanos, empezaron a formar grupos de estudio y trataron ellos de asegurarse de alguna forma que nunca más en la historia les volviera a suceder lo que les pasó en el tiempo de Josías o tiempos de los reyes que desconocían la ley. Viene Esdras, hermanos, que es un escriba, y viene el libro de Esdras, y Esdras les inculca muchísimo el estudio de la ley y les recuerda constantemente, no se les olviden lo que les pasa al pueblo de Dios cuando se olvidan de leer su palabra. Dejar de leer la palabra de Dios, hermanos, en el tiempo de Israel o en el tiempo de la iglesia, es un riesgo tremendo, hermanos. Nos podemos, por eso muchos grupos se desvían y muchos cristianos se desvían por falta de la lectura de la palabra. Ahora, es en el tiempo de Esdras, precisamente, hermanos, en el que como venían de toda esta historia que le acabo de mencionar, empiezan a armar algunos grupos de estudio profundo, de que se recuerden unos a otros, de que nunca les vuelva a pasar lo que les pasó. Y es así, hermanos, como empiezan a nacer diferentes, lo que se conocían en el primer siglo como sectas judías. Había 4 principales sectas judías, usted se acuerda, ¿verdad? Los celotes, los saduceos, los fariseos y los esenios. Hay más sectas judías, pero ellos 4 son las principales sectas judías. Y los fariseos, hermanos, nacen o comienza a desarrollarse este grupo desde el exilio, desde el tiempo post-exílico, Esdras, Nehemías y en adelante. Empiezan a cobrar fuerza y lo que ellos quieren, hermanos, es que nunca se les olvide la ley. Nunca se les olvide la ley. Ahora hay otro elemento que ellos tienen que incorporar a la lectura de la ley que antes no había tan fuerte, que es la interpretación de la ley. Nehemías capítulo 8, versículo 8 nos enseña que los maestros de la ley ahora no solamente leían y memorizaban, sino que interpretaban o explicaban la escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había pasado ya bastante tiempo y ellos tenían que explicar y darle sentido. Esta es la frase que encontramos ahí en Nehemías 8:8. Le daban sentido a la escritura, le explicaban a la gente de lo que se trataba la ley. Entonces, si nos ponemos a pensar, hermanos, las intenciones del grupo de los fariseos son buenas intenciones. Imagínense qué maravilloso el origen del grupo de los fariseos. Un grupo que nació
celosos de la ley, con el objetivo de que nunca les fuera a suceder lo que les sucedió unos años antes o unos siglos antes, que se les olvidó el estudio de la ley. Y en lo que se conoce como la época intertestamentaria, es decir, los 400 años que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es cuando el grupo de los fariseos cobra muchísima fuerza. También en la época intertestamentaria, en estos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo, comienza algo, hermanos. Hay una innovación en el judaísmo que se llaman las sinagogas, que no las hay en el Antiguo Testamento, y que cuando empezamos a leer en los evangelios existe algo que se llaman las sinagogas, y también están conectados en cierta manera con los fariseos, ¿verdad? Que las sinagogas básicamente son como escuelas, hermanos, en donde les enseñaban a los niños a leer la ley, a memorizar las oraciones como el Shema y otras oraciones hebreas, que eran muy importantes para ellos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hermanos, si nos ponemos a pensar en el origen del grupo de los fariseos, tienen buenas intenciones, su origen es muy bonito, ¿verdad? Que es ser un grupo celoso, un grupo que nunca va a permitir que la nación judía se olvide de su ley, sino que siempre estén conectados, ¿verdad? Se empieza a desarrollar lo que se llama el Misná y luego el Talmud, que son básicamente comentarios de la ley, ¿verdad? Y cuando destruyen el templo en el año 70 después de Cristo, cuando destruyen Jerusalén y destruyen el templo, los fariseos, hermanos, básicamente toman el control de la religión judía, porque el sumo sacerdote deja de ser necesario. ¿Por qué? Pues porque no hay templo, hermanos. El sumo sacerdote tenía un rol muy especial porque existía el templo. Ahora, con el templo destruido, el sumo sacerdote deja de ser alguien fundamental para la religión judía. Aparte que usted sabe que en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, el sumo sacerdote era más una figura política que religiosa, era alguien puesto por los romanos. Después de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén, la figura del sumo sacerdote deja de ser relevante y ahora, hermanos, el judaísmo es lo que llaman los autores el judaísmo del segundo templo. Ahora deja de ser el judaísmo del segundo templo y pasa a ser un judaísmo rabínico, es decir, más enfocado en las sinagogas, ¿verdad? Eso sucede hasta el día de hoy, hermanos, que el emblema de la religión judía son ¿qué? Las sinagogas, porque no hay templo, ¿verdad? Lo único que queda del templo es el muro de los lamentos, ¿verdad? Que es un muro en donde los judíos piden, oran, se lamentan y piden que algún día haya un tercer templo, ¿verdad? Pero hoy por hoy la religión judía todavía sigue siendo una religión la cual está totalmente centrada con la herencia del fariseísmo que fue con las sinagogas como su núcleo, ¿verdad? Entonces, hermanos, de nuevo, los fariseos tuvieron un origen muy interesante, con intenciones muy buenas. En segundo lugar, han tenido una herencia muy grande dentro de la religión judía, ¿verdad? Ellos fueron quienes implementaron el sistema de la religión judía hasta nuestros días, ¿verdad? Por ejemplo, en México, en las ciudades más grandes, usted va a encontrar que hay una sinagoga y que el judaísmo gira en torno a esas sinagogas, ¿verdad? A lo mejor usted no las ha visto, pero si su ciudad en México o en América Latina tiene más de 100,000 habitantes, lo más probable es que en su ciudad haya una sinagoga, ¿verdad? Este es el origen del grupo de los fariseos, hermanos, en palabras sencillas. Por eso en el tiempo de Jesús, hermanos, ellos siguen teniendo esta misma meta, ¿verdad? Que no se pierda, que la gente sepa. Ahora, el gran problema, hermanos, es que a través de los años se fue tergiversando muchísimo el enfoque, ¿verdad? Y cuando Jesús viene a la tierra, hermanos, ellos se convierten prácticamente, bueno, yo no diría sus enemigos, pero sí sus perseguidores espirituales. Todo el tiempo estaban acechándolo. Ellos estaban siempre presentes, aborrecían a Jesús, pero a la vez eran sus más grandes fans porque no se perdían ningún sermón de él, ¿verdad? En donde quiera que predica Jesús parábolas y sermones, siempre los evangelistas, hermanos, nos dicen, y ahí estaban presentes quienes, los fariseos y los escribas, siempre estaban ahí buscando. ¿Por qué? Porque buscando cómo tentarle, ¿verdad? Mateo utiliza por lo menos 10 veces en su evangelio esta frase, buscando cómo tentarle. El fariseísmo, hermano, se vuelve un gran impedimento en el tiempo de Jesús para que la gente conecte con Dios. Y por eso Jesús los quiere combatir, porque Jesús viene, hermanos, a predicar
Jesús viene a predicar, hermanos. Jesús viene a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde que el objetivo principal de Jesús en su ministerio es predicar, hermanos. No es sanar a la gente. No es ayudar no es resucitar a las personas. No es darles de comer, hermanos. Ese no es su objetivo principal. Esos, hermanos, fueron medios que Jesús utilizó para predicar, hermanos. ¿Verdad? Por eso en Marcos capítulo 2, por ejemplo, viene Pedro, Señor, aquí hay unos para que los sanes. Y Jesús dice, no, es que o los sano o predico. Y Jesús se va, ¿verdad? O sea, Él le da prioridad. ¿Qué es más importante, sanarlos o predicarles? Yo no vine a sanar, ¿verdad? Jesús no vino a sanar. Es algo que muchos grupos religiosos hoy no entienden, ¿verdad? Jesús, a pesar de que sanó, era un medio, no el fin. El fin era la predicación. Y obviamente, como plan de salvación, viene a morir por nosotros también. Pero en su ministerio práctico, su objetivo era predicar. Y cuando Él predica a la gente y quiere anunciar las buenas nuevas de que el reino de los cielos se ha acercado, y quiere que la gente conecte con Dios, y quiere Él interpretar la ley. Algunos autores dicen reinterpretar la ley, pero realmente lo que Jesús quiere es darle la interpretación correcta a la ley, que los fariseos habían también distorsionado muchísimo. Y lo que encuentra Jesús cuando trata de ayudar a la gente que conecte con su Padre, con Dios, con Jehová, es que el fariseísmo está ahí en medio, no los dejes como un obstáculo, hermanos. Y Jesús a veces les habla con paciencia, a veces les habla muy molesto, a veces les tumba las mesas del templo, de sus negocios ahí afuera del templo. Pero Jesús, hermanos, siente la responsabilidad de combatir a los fariseos porque son un impedimento para la relación genuina con Dios, ¿verdad? Entonces, si el fariseísmo, no el del tiempo de Esdras, sino el del tiempo de Jesús, es un gran impedimento para una conexión auténtica y genuina con nuestro Dios, necesitamos preguntarnos, hermanos, si existen todavía rasgos de fariseísmo. Si existen rasgos de fariseísmo, porque si los hay en la iglesia de Cristo, si en la iglesia de Cristo, hermanos, hay algunos indicios de que hay fariseísmo, esos indicios nos van a ser un gran estorbo para que conectemos con nuestro Dios de una manera genuina. ¿Verdad? Por eso es tan importante este tema, hermanos, porque si hay algo de fariseísmo entre la iglesia del Señor, entre la iglesia de Cristo, hermanos, entre hermanos, entre predicadores, entre hermanos y hermanas, ministros, maestras, etcétera. Este fariseísmo, hermanos, para lo que sirve es para que nos sirva de obstáculo, de distracción, a la hora de querer conectar con nuestro Dios. Déjenme le digo una última cosa, hermanos. A veces se parecen mucho el fariseísmo y el cristianismo auténtico. ¿Sí? Por eso en el Sermón del Monte, hermanos, cuando Jesús recuerde que el contraste, y esto es algo muy importante, el contraste que Jesús quiere marcar en el Sermón del Monte no es nada más los seguidores de Jesús con el mundo. Usualmente cuando predicamos del Sermón del Monte, hermanos, el contraste que marcamos es el cristiano y el mundano. Y en el tiempo de Jesús, hermanos, el contraste que quiere marcar Jesús es entre el verdadero discípulo de Jesús y el religioso fariseo. ¿Cierto, hermanos? Y sus historias eran a eso. Claro que el Señor quiere que también tengamos un contraste con el mundo, hermanos, pero en la audiencia original y en el mensaje original, por ejemplo, Lucas 15, empieza a contar historias. Jesús, un padre tenía dos hijos. Uno era el mayor, que era bueno, y el otro era el menor, que era un loco, por ahí pecador, que pidió su herencia. Pero ese es Lucas capítulo 15, y en el versículo 1 dice que cuando Jesús comenzó a predicar, había dos tipos de personas ahí, ¿se acuerda? Los fariseos y maestros de la ley y los publicanos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús está predicando esto, hermanos, Él quiere hacer un contraste entre el verdadero discípulo del Señor y el religioso, el fariseo. Entonces, en el Sermón del Monte, hermanos, tomando en cuenta esto, que Jesús quiere marcar un contraste, no solamente con el mundo, sino con los fariseos, Él dice, habían dos hombres que construyeron su casa, ¿recuerda? Capítulo 7 de Mateo, uno lo construyó sobre la roca, otro lo construyó sobre la arena. Ahora, ¿qué es lo diferente de las casas? Ponga atención en esto o reflexione en esto. ¿Qué es lo diferente de la casa? Las casas son exactamente iguales, hermanos. La diferencia no está en la casa. Jesús nos dijo, una es azul y una es verde, una es alta y una es pequeña. Las casas son exactamente iguales.
porque se parecen muchísimo. Hay una gran similitud entre el verdadero discípulo, o aparentemente hay una gran similitud entre el verdadero discípulo de Jesús y el fariseo, el religioso. Lo diferente, lo que marca la gran diferencia, ¿qué es, hermanos? En la historia de Mateo 7, el fundamento. ¿Cierto, hermanos? Uno es la roca y el otro es la arena. Uno es Cristo y el otro es falsedad. Pareciera Cristo, porque la casa se parece mucho. Si entramos a la casa, a la sala y a la cocina, son exactamente iguales. Pero el fundamento de las casas son la gran diferencia, hermanos. Uno es roca, Jesucristo, nuestro fundamento, nuestra piedra angular. El otro es pura arena, hermanos, es pura apariencia, es pura cosa externa que en cualquier momento se hunde. ¿Sí? Entonces Jesús quiere marcar ese contraste con el fariseísmo, porque el fariseísmo es eso, hermanos. Mateo 7, pura apariencia, pero la casa está preciosa aparentemente, pero en cualquier momento se hunde. Por eso es tan importante entender, hermanos, lo que es el fariseísmo y cómo el fariseísmo impide que los cristianos conectemos con nuestro Dios de una manera auténtica. Dos características de los fariseos. Quiero hablar hoy de dos características. No tengo 3 puntos hoy, sino 2. Voy a violar aquí mis principios homiléticos por causa del tiempo, hermano, por causa del tiempo. Dos características del fariseísmo. Dos características de los fariseos. Número 1, hermanos, los fariseos imponen cargas a la gente. Número 1, hermanos, los fariseos son campeones imponiéndole cargas a las personas. Acompáñame, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 23. Versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, hermanos. Mateo capítulo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y se sientan los fariseos. Versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que les digan rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, al que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es maestro, el Cristo. Él, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Verdad? Una de las características, hermanos, que Jesús más combate ante el fariseísmo es que son ellos campeones de poner cargas a la gente. ¿Por qué Jesús se molesta, hermanos? Pues, ¿quién no se supone que la religión, el cristianismo, hermanos, así es? O sea, hay que llevar nuestra cruz. No dijo él, tome su cruz y sígueme. Pero cuando Jesús dice, tome su cruz y sígueme, en ese contexto quiere decir, esté dispuesto a pagar el precio de ser diferente, como lo estoy haciendo yo. Pero Jesús, en este contexto, en Mateo 23, enfrentando al fariseísmo, él dice, ustedes son campeones de ponerle cargas a las personas. ¿Y por qué Jesús está en contra de esto, hermanos? Y bueno, hagamos una pausa aquí. No, ¿usted alguna vez ha sentido, hermanos, que su cristianismo puede ser una carga para usted en el sentido de los sacrificios que tiene que hacer? Usted puede decir, bueno, a lo mejor sí. Pero Jesús no está hablando de eso, de los sacrificios que tenemos que hacer como cristianos. Jesús está hablando de la esencia de la predicación, de la esencia del evangelio, hermanos. ¿Sí? Que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y sobre todo cuando le predicamos a alguien el evangelio, las buenas noticias del Señor, las buenas nuevas del Señor, hermanos, no podemos hacerlo como si estuviéramos poniéndole un bulto de cemento a las personas en su espalda.
Eso es fariseísmo, hermanos. Imponían cargas a la gente. Predicaban una religión o un enfoque, no una religión, pero un enfoque, hermanos, el cual era como ponerle un bulto de cemento de esos de 50 kilos a la gente, ¿verdad? Porque imagínense, hermanos, llega la gente a nuestras congregaciones. ¿Cómo aplica esto, hermanos? Llega la gente a nuestras congregaciones donde nos reunimos, donde servimos y empiezan, se asoma. En primer lugar, como le decía la otra vez, ¿cuánto valor se requiere para que una persona visitante se anime a ir a la iglesia? Se anime a reunirse con la iglesia, vaya a una reunión y llega, hermanos, y empieza a estudiar y empezamos a estudiar con ella y la persona dice, mire, vengo tan cargado del mundo, tengo muchísimos pecados y no perdonados, porque lo que más carga no es el pecado, sino el pecado no perdonado. Nosotros tenemos pecados, pero hemos sido liberados de ellos, hermanos. Pero una persona que viene no ha sido liberada de sus pecados, viene cargada de su pecado. Viene cargada de su pecado, viene cargada de todos los problemas, hermanos. No sabe cómo enfrentarlos. Pero sobre todo lo que más le carga en su vida es esa distancia que hay entre Dios y esa persona. No puede haber una mayor carga, hermano. No puede haber problemas familiares, financieros, emocionales, etcétera, laborales, que sean más grandes que el peso de estar sin Dios. Amén, hermanos. No puede haber peor cosa que estar sin Jesucristo. Llega una persona, hermano, y llega la hermana, empieza, quiero entregarle mi vida, hermanos. Y Jesús por eso dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar, venga, deje aquí sus cargas. Y eso deberíamos representar en las congregaciones, que la gente venga y deje su carga y diga, Señor, aquí te lo entrego, yo no sé qué hacer con esto. Hermanos, si los que somos cristianos, hermanos, que tenemos tantos años en la iglesia, venimos a veces como niños chiquitos y le decimos, Señor, no sé qué hacer con esto, toma mi carga, y el Señor la toma, hermanos, la hace suya y la resuelve. Nos da consuelo y la gente viene a buscar eso, pero resulta que muchos predicamos el evangelio con un enfoque fariseico y le decimos, bueno, deja tus cargas aquí y ahora te lo voy a intercambiar por un bulto cristiano. Te voy a dar todas estas cosas que no debes hacer, todas estas reglas, mira, está prohibido esto y prohibido lo otro, y empezamos a darle una serie de reglas, hermanos. Le decimos cómo se tiene que vestir exactamente. Tiene que, usted si es mujer, tiene que vestirse así, 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 así. Prohibido, si usted se viste de otra manera, pecado. ¿Verdad? Si escucha una canción y mueve los piecitos así, pecado. No puede ni mover los piecitos, ¿verdad? Cuando escucha una canción. Eso es pecado. No puede oír esto, no puede ir a las fiestas, no puede jugar billar, no puede. Y por eso los cristianos todo el tiempo están preguntando eso. Los jóvenes, hermano, es pecado bailar, hermano, es pecado ir al billar, hermano, es pecado esto, hermano, es pecado lo otro. Ahora, quiero que me escuche bien, hermano. No estoy diciendo que todo eso, ay, hermano, venga aquí, somos aquí el grupo cristiano más fiestero de todos. No, pero no es un enfoque que debemos dar a la gente como si fuera un bulto de cemento, ¿verdad? Usted le entrega sus pecados al Señor y el Señor le da este montón de reglas en su espalda. Y pobre de usted que los desobedezca. Créalo o no, así es la predicación de muchos colegas, amados hermanos en la iglesia de Cristo. Así es la predicación, hermanos. Pura regla y puro fariseísmo y puro legalismo. Y los ponen y les ponen reglas y hermana, vístese así, y hermana, cállese, y hermana, no cante eso, y esto, hermano, yo cuando era adolescente, déjeme le confieso algo, cuando yo era adolescente y que a veces nos empezaban a pasar en las reuniones a orar, yo decía, padre, que no me toque uno de esos fariseos porque en todo se fijan, hermano. Oraste mal, cantaste mal, dijiste esta palabra mal, no cantes el himno de dilo a Cristo porque no oramos a Cristo, oramos al, o sea, dice uno, no, hombre, pues yo ya no haya uno ni qué hacer, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Hermanos, es bien complicado, hermanos, cuando una persona vive su cristianismo como si trajera un bulto de cemento. Ahora, entonces usted, bueno, hermano, entonces, ¿cómo nos educamos de lo que es pecado y de lo que no? Bueno, es que todo eso tiene su lugar, claro que hay que saberlo. Claro que hay que saberlo, hermanos, pero lo primero que necesitamos entender y experimentar es la libertad en Cristo, la libertad de las ataduras, la libertad del pecado. Que un cristiano venga, que una persona venga y se convierta y diga y respire así, mire, ay, descansé en el Señor, ¿cómo encuentro consuelo en el Señor? Y no vivir de manera apretada con un montón de reglas fariseicas, hermanos.
Entonces, ¿cómo vamos a saber estas cosas, hermanos? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo vestirme? ¿Cómo hablar? ¿A dónde ir? ¿A dónde no ir? Hermanos, a través del discipulado, a través del tiempo, del estudio, el Espíritu nos va a ir ministrando a nosotros. Vamos a tener discernimiento a través del estudio de la palabra. ¿Es importante tocar esos temas? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Son parte de la formación, de la madurez de un cristiano, hermanos. Pero cuando tomamos ese libro de reglas y lo ponemos así en el hombro de la gente, hermanos, en los hombros de las personas, estamos siendo como los fariseos, poniéndoles cargas, hermanos. Por eso cuando la gente viene y empieza a visitar nuestra congregación y me preguntan, oiga, hermano, ¿qué prohíben ustedes? Yo siempre les digo, nosotros no prohibimos nada. Y la gente se emociona, en serio, así como que, podemos pecar. No porque todo esté permitido, sino porque lo primero que tienen que experimentar es la libertad del pecado. Y después, hermanos, ¿verdad? A través del estudio, a través del discipulado, a través de una relación, de la comunidad de fe que somos la iglesia de Cristo, la gente va a aprender y va a desarrollar el discernimiento, lo que está bien y lo que está mal. Pero no es predicar el evangelio. O sea, cuando nos viene la persona y lo primero que le damos son todas nuestras reglas. Eso es un evangelio fariseico. Y de nuevo, hermanos, escúcheme bien, la conducta cristiana, la vestimenta cristiana, el vocabulario cristiano tiene su lugar. Es un lugar muy importante. Pero no podemos, hermanos, ponerlos como parte del mensaje del evangelio en los hombros de la gente en cuanto lleguen. ¿Sí? Hay gente que vive eso nada más, hermanos, todo el tiempo con las cargas de lo mismo y de lo mismo. Hay muchos fariseos modernos, hermanos, por eso la necesidad de este tema, que esa es siempre su predicación. Es más, ya hasta tiene la cara así como de enojado, ¿verdad? Cuando predica, porque esos son los únicos temas que predica, puro chicoteando a la gente, puro regañando a las personas y diciéndoles todo lo que está mal y todo lo que no deben hacer. Pues, ¿qué clase de buenas nuevas son esas, hermanos? ¿Verdad? De nuevo, predicar puras cosas positivas, no estamos diciendo eso, estamos hablando de cómo presentar el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que entendamos esto. Otro de los detalles que Jesús aquí añade, hermanos, es que ni ellos las podían cargar. ¿Se fijó en eso, hermanos? La hipocresía de los fariseos. Ellos son, los fariseos, tanto los antiguos como los modernos, son expertos en poner cargas que ni ellos pueden cumplir. Se contradicen todo el tiempo. Su lógica los contradice. Lo que pasa es que ellos no ven las contradicciones de su lógica. Pero todos los demás, hermanos, podemos ver esas contradicciones de la lógica de los fariseos en el tiempo de Jesús y de la contradicción de la lógica que hay detrás de esos fariseos modernos también, hermanos. Ni ellos podían llevar esas cargas. Piden misericordia cuando se trata de ellos, pero no tienen misericordia con la gente. Piden gracia cuando se trata de ellos, de sus hijos, de sus familias, pero no tienen ni gracia ni misericordia cuando se trata de los demás y les damos con todas las de la ley. ¿Verdad? Otro de los detalles, hermanos, de esto de imponer cargas es que están enfocados únicamente en lo externo. Los fariseos eran campeones de enfocarse a lo externo. Por eso Jesús les pone un apodo, ¿recuerda? Son sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Jesús les dice esto muy molesto. Ustedes son sepulcros blanqueados, son una tumba blanqueada. ¿Qué quiere decir esto? Por fuera se ven preciosos, se ven sin ninguna falla, sin ninguna mancha, limpios y puros, pero por dentro traen podredumbre. Porque ¿qué hay dentro de una tumba, hermanos? Podredumbre, descomposición. Eso es lo que hay dentro de una tumba fariseica, hermanos. Por fuera se ve muy bonita, pero por dentro, hermanos, hay podredumbre. Y los fariseos se enfocan únicamente en lo externo. Hermanos, el fariseo ya no podía disfrutar de su vida espiritual, porque en lugar de llegar a un lugar y disfrutar de la vida espiritual, siempre estaban buscando dónde se rompen reglas. ¿Dónde se rompen reglas, verdad? Ahora, necesitamos aclarar todo esto muy bien. Las reglas es importante, especialmente, hermanos, las reglas que hay en la palabra de Dios, las directrices que hay en las palabras de Dios, las tenemos que seguir. Pero vivir, hermanos, con los lentes de donde hay reglas rotas puestas todo el tiempo,
Eso no es una vida espiritual, hermanos. Cuando me ha tocado bautizar personas en México, hermanos, a veces estoy más enfocado en, Señor, que no se le salga el pie, que no se le salga el pelo, porque aquí me va a regañar alguien, en lugar de decir, qué bendición que un alma se esté entregando a Cristo. ¿Me sigue, hermano? ¿Me entiende lo que le digo? A veces, hermanos, bautizando en algunos lugares, hermanos, que me ha tocado bautizar en eventos en México, estoy más enfocado, Señor, dame la fuerza para sumergirlo todo, Padre, dámela, porque si se le sale el dedo, aquí me agarra el Sanedrín, ¿y para qué quieres? ¿Para qué quieres? En lugar de decir, eh, qué bendición, gocémonos con una nueva alma que viene a Cristo. Ahora, por eso es muy importante aclarar todo. ¿Es importante sumergirlo? Por supuesto que sí. Claro que lo es, hermanos. Lo que no es aceptable es que todo el tiempo tengamos puestos los lentes de donde hay reglas rotas. Esa es la característica de los fariseos. Se enfocaban en lo externo. En reuniones nacionales, hermanos, que me ha tocado predicar en varias nacionales, haga la prueba y hay predicadores que están asomados en la pila del bautismo, no para gozarse en Cristo, para ver quién no sumerge bien a los demás, para ver que no canten el himno de Dilo a Cristo, para ver que no canten la canción que no sé cuál, para ver que no aplaudan, para ver que son fariseos modernos, hermanos, ¿verdad? Ahora, le repito esto, y no me voy a cansar de repetirlo en toda mi participación. Todo esto es importante, saber qué cantamos, hacer bien, llevar a cabo bien un bautismo. Hacer bien una confesión de fe, porque son cosas bíblicas, hermanos. Mantener el orden en una reunión es importante. Claro que lo es, son cosas bíblicas. Lo que es inaceptable, hermanos, y lo que Jesús siempre repele, son las personas que viven para eso. Yo me imagino esas personas en su casa, hermanos. ¿Cómo serán esas personas en su casa, hermanos? Pobre de la mujer que se casó con ellos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Ese tema se lo dejamos al hermano Amaya. ¿Cómo será, hermano, vivir con un fariseo? Todo el tiempo, todo el tiempo las reglas rotas. Pero es muy difícil, hermano. Es muy difícil aprender. Por eso, cuando Jesús venía, hermano, imagínese esto. Jesús venía y sanaba a alguien. Si yo me encuentro a alguien en la calle que de verdad sana a otro, hermano, que tiene la mano seca y que lo sana, hermano, yo me desmayo del susto, de la impresión. Y cuando despierte, le digo, oye, ¿cómo tienes ese poder? Tú tienes que ser un enviado de Dios, le diría yo, si la sanidad fue verdadera. Los fariseos no podían hacer eso, hermanos. ¿Sí me entienden? Los fariseos, lo único que veían en todos los maravillosos eventos del Señor eran reglas rotas. ¿Pero por qué lo sanas el sábado? Y decía Jesús, no puedo creerlo que en lugar de gozarse con el que ya no tiene la mano seca, estén pensando en la regla rota. No lo puedo creer. O sea, su mente está tan cuadrada y está tan poseída por el fariseísmo que no son capaces de gozarse con lo bueno que está pasando aquí. Y le reitero, leer la palabra de Dios y hacer las cosas en orden y hacer las cosas bíblicamente es importante. Claro que sí. Lo que es inaceptable para el Señor Jesús en su tiempo y ahora son los predicadores, los hermanos y las hermanas que siempre están buscando reglas rotas y que no son capaces de gozarse con nada. Qué triste, hermanos, vivir así. Dice el Señor Jesús, cuelan el mosquito, pero se comen el camello. Vamos a hablar literalmente de esta figura. Cuelan el mosquito. Imagínense un mosquito pequeño y pasándole colador, ¿verdad? Y pasando. Pero el camello, hermano, que es grande y un animal impuro, se lo comen enterito. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se deben fijar no se fijan. Y las cosas los detallitos mínimos, hermano, las reglas rotas en los detalles, ahí están. Y sus sermones son de eso. Y sus estudios son de eso. Y sus clases son de eso. ¿Verdad? Y nomás llega diciembre y ya sabe de qué va a predicar. Y nomás llega febrero y ya sabe a cuál otra fiesta le va a echar. Y nomás llega mayo y ya sabe a cuál celebración le va a echar. Y nomás llega junio y ya sabe quién es el día, de quién es el día al que le vamos a echar. ¿Verdad? Y de nuevo, no porque estas fiestas sean aceptables, hermanos, sino porque yo prefiero usar el púlpito para predicar de las maravillas del Señor y de lo que sí dice la Biblia, en lugar de estar predicando, hermanos, del mosquito que hay que colar.
Lo que pasa es que a veces nos hemos acostumbrado tanto a los sermones fariseicos que ya nos parecen normales. No, hermano, eso no es normal. Y Jesús vino a combatir eso. Jesucristo fue el primero en señalar eso. Imponen cargas a la gente y muchas veces ni ellos. Cuando usted encuentra, hermanos, usted le empieza a rascar a sus vidas y empieza a ver contradicciones, conveniencia, y que a veces hacen excepciones cuando les conviene, cargas que ni ellos pueden llevar. Segundo, aman la tradición más que la palabra de Dios. Primer lugar, hermanos, imponen cargas a la gente. Segundo, aman la tradición más que la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, acompáñenme por favor. Marcos capítulo 7. Versículos del 1 al 7. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, hermanos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y último, verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Yo me pregunto, hermanos, ¿nos pasará esto hoy en la iglesia? ¿Convertiremos tradiciones de hombres, versículo 7, como si fueran doctrina, hermanos? Porque esa es una de las características del fariseísmo. Aman más la tradición que la palabra de Dios. Aman más la tradición que la palabra de nuestro Dios. Recuerda, hermanos, que el Señor Jesús no fue crucificado. Estoy ya por terminar. El Señor Jesús no fue crucificado, hermanos, por violar la ley. No, hermanos, no. A veces tenemos la idea como Jesús vino y dijo: no, vengo a quitar esta ley. No, él lo dijo en Mateo capítulo 5. Él vino a cumplir la ley para después darnos el pacto de la gracia. Pero él no vino a violar la ley. Él vino a cumplirla, Mateo capítulo 5. A Jesús no lo mataron, no lo crucificaron, hermanos. Los judíos no lo querían crucificar por haber roto la ley. Lo aborrecían por romper su tradición. En la iglesia de Cristo, hermanos, a veces estamos tan comprometidos con la tradición, pero poco comprometidos con la palabra de Dios. No son lo mismo, hermanos. A veces muchos piensan que es lo mismo la tradición de la iglesia de Cristo y la palabra de la iglesia de Cristo. No es lo mismo, hermanos. Jesús lo tenía bien claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo Marcos, hermanos, que ellos amaban el lavamiento de las manos, y todo con pureza, y todo porque no sabe usted quién es impuro, y todo, pero era tradición de los ancianos, dice aquí Marcos capítulo 7, era tradición, no era parte de la ley. Cuando le preguntan a Jesús cuáles son los mandamientos importantes de la ley, Jesús no dice: hay que lavarse las manos. Fíjese, si le preguntáramos a un rabino: oye, ¿cómo puedo ser un buen hijo de Dios? Hay que no se olvide lavarla, hay que lavarse cuando viene del parque, lo que dice aquí de la plaza, lave los vasos, manténgase puro. Eso diría un rabino. Cuando le preguntan a Jesús, hermanos, ¿qué es lo más importante? Cuando le preguntan a Jesús, Jesús dice: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Juan, hermanos, dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué?
que os améis unos a otros. Hermano, ese no es un mandamiento nuevo, eso está en la ley, en el Pentateuco, ¿cierto? ¿Por qué Jesús dice que es un mandamiento nuevo? Mandamiento, y hasta lo cantamos, ¿verdad? Mandamiento nuevo os doy. Pero no es un mandamiento nuevo, hermanos. Jesús dice, mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Bueno, el Pentateuco está lleno de esos mandamientos. ¿Sabe por qué Jesús dice lo nuevo? Mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, por lo que sigue después. Eso es lo nuevo, como yo los he amado. Eso es nuevo. Eso sí no viene en el Pentateuco, hermanos. Por eso Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. Es decir, no solamente un mandamiento nuevo, sino un enfoque nuevo. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero no lo deja hasta ahí Jesús. Jesús añade lo nuevo. Por eso Juan dice, un mandamiento nuevo les doy, como yo los he amado. Jesús en eso simplifica la ley. Pero los fariseos estaban enfocados en lavar los vasos, en lavarse la boca, en lavarse las manos. Fíjese qué diferencia de enfoques. Yo me atrevo a decir, hermanos, que hay un remanente y a veces una minoría de personas que honran la palabra de Dios, porque es más fácil honrar la tradición de lo que nos han enseñado. ¿Sí? ¿Qué es la tradición? ¿Qué es la palabra? Y yo creo, hermano, que hay una gran confusión en esto, hermanos. En la Iglesia de Cristo nos encanta esta palabra doctrina. Pero si tú le empiezas a indagar y empiezas a rascar y empiezas a conversar, la gente no sabe dónde comienza la tradición y dónde comienza la doctrina. ¿Sí? La tradición es mala. A veces estamos peleados con la palabra tradición. No, hermanos, la palabra tradición aparece en el griego 2 veces en el Nuevo Testamento, porque hay tradiciones buenas. Por ejemplo, tenemos la tradición en la Iglesia de Cristo de cantar un himno de invitación. ¿Eso es algo bíblico? Claro que no. ¿Es una tradición? Claro que sí. ¿Es una tradición buena? Claro que sí. ¿Me sigue, hermano? ¿Es una tradición buena? Claro que sí. Tenemos y otras tradiciones, pero no todas las tradiciones son malas. No debemos estar peleados con la palabra tradición. Debemos estar peleados con las malas tradiciones, las tradiciones mundanas. ¿Sí? Las tradiciones que nos arrastran al mundo, que nos hacen, que son de manera pecaminosa. Con esas sí. Pero Jesús, hermanos, sabía distinguir muy bien, como el apóstol Pablo y los demás, entre lo que es tradición, lo que es tu opinión y lo que es la doctrina. Y en la Iglesia de Cristo hoy, muchos predicadores somos campeones de llamar doctrina nuestra opinión. Y eso, fíjese bien, hermanos, las iglesias se dividen no por doctrina, por opiniones personales, por el orgullo, por las opiniones personales, hermanos. No sabemos distinguir muchos lo que es la doctrina. Por ejemplo, cuando doy clases en la universidad, hermanos, empezamos a ver, por ejemplo, el currículum de muchos sacerdotes. Los sacerdotes tienen un currículum increíble, hermano. Yo a veces veo sacerdotes, dependiendo, hay diferentes tipos de sacerdotes, pero por ejemplo, los sacerdotes que son lo que se llaman franciscanos, los que son dominicos, usualmente los dominicos, hermano, tienen unos grados de estudio que dijera yo, ya quisiera yo estudiar, hermanos, licenciatura en teología, maestría en filosofía y literatura, doctorado en idiomas de la Biblia, y cuando escuchas sus misas, tú puedes ver lo intelectual que son. Ahora, uno pregunta, ¿y por qué practican cosas tan diferentes a nosotros? ¿Por qué practican todo lo que practican? Es muy sencillo, hermanos. Muchas veces decimos, no, ni le sirve todo esto, ¿por qué le sirve? Sí le sirve. ¿Cuál es entonces el punto de quiebre? ¿Cuál es la discrepancia entonces? El punto, hermanos, es que desde las primeras clases que les dan, les enseñan a ellos que la tradición es lo más importante. Y la palabra de Dios viene a ser un complemento, hermanos. ¿Sí me explico? La tradición es lo más importante. Entonces ellos, claro que saben, hermanos, de los idiomas y de la literatura, pero de nuevo, desde su adoctrinamiento inicial, la tradición es el fundamento y encima la palabra de Dios es solamente como un adorno, como un betún en el pastel, ¿verdad? Cuando comienza el movimiento de reforma de Martín Lutero hace 500 años, hermanos, Martín Lutero quiere quitar todo eso y dice, no, quitémonos de la tradición y empecemos más a hablar de la palabra de Dios.
Nosotros en la iglesia de Cristo, hermanos, debemos tener la tarea de honrar la palabra de Dios más que la tradición. Nuestro fundamento no es la tradición, no debe ser la tradición. De nuevo, no estamos peleados con la palabra tradición, porque hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas, pero lo que debe ser nuestro núcleo es la lectura de la palabra de nuestro Dios. La lectura de la palabra de nuestro Dios. A veces me da tristeza, y de verdad no lo digo porque soy hater, ni porque soy envidioso, pero a veces me da tristeza, hermanos, que alguien venga y nos cuente un montón de chistes, o alguien venga y nos cuente un montón de historias, o alguien venga y digamos, qué tremendo sermón. Hermano, pues si se trata de eso, yo prefiero escuchar a Franco Escamilla, me da más risa. ¿Sí me entiende? Sí. Bueno, no, él es muy grosero, póngale otro más sano. Pero prefiero ponerme ahí en Netflix un comediante, hermano. Wow, tremendo, porque, hermanos, cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. No vamos a escuchar sermones de la inteligencia emocional, ni vamos a escuchar mensajes de el coaching, ni de que si usted es flemático o colérico. Digo, eso es bueno, hermanos, lean libros de eso. Ni vamos a escuchar historias, ni vamos a escuchar chistes. Vamos a ser desafiados por la palabra de nuestro Dios. A veces me llena de tristeza, hermanos, que en la iglesia de Cristo nos encante lo primero y no nos guste tanto lo segundo. Que los cristianos nos sintamos tanta fascinación por predicaciones que nos entretienen, en lugar de predicaciones que nos edifican. ¿Verdad? Le decía yo ayer, hermanos, hay miembros de la iglesia que nada más les falta pedirle autógrafo a los predicadores. Hermano, me da un autógrafo. ¿Verdad? Por cierto, ahorita al final voy a estar dando autógrafos, hermano, para el que ya. No, es cierto, broma. Pero los fariseos amaban la tradición, no sabían distinguir, y es muy importante que aprendamos a distinguir entre lo que es la palabra de Dios, lo que es falsa doctrina, lo que es la opinión de los demás, lo que son métodos hermenéuticos, hermanos. ¿Verdad? En el siglo XIX, Alexander Campbell enseñó esta hermenéutica de inferencia necesaria o mandato directo, ejemplo aprobado. Está muy bien, pero es la hermenéutica de Campbell, no la del Señor Jesucristo. ¿Verdad? E inferir es un gran problema, porque lo que yo infiero, usted no lo infiere. Entonces, hacer nuestras leyes basado en eso es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Necesitamos arraigarnos en la palabra, hermanos. Necesitamos amar la exégesis saludable, investigar el texto, qué se refiere aquí verdaderamente. No estar agarrando textos para probar mi punto. Yo no uso los textos para probar mi punto, uso los textos para experimentar al Señor Jesucristo. ¿Sí? El fariseísmo, hermanos, es un factor que siempre ha desconectado al hombre de Dios y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. En la iglesia de Cristo, hermanos, hay fariseísmo. Pues perdón que lo diga, pero yo creo que sí, hermanos. A lo mejor usted difiere de mí y quizá necesitamos juntarnos en Zoom a tomarnos un café, pero yo creo que sí, hay muchísimo, hermanos. Y en América Latina, hermanos, hay muchos fariseos que tienen estas dos características, hermanos. Imponen cargas a la gente y aman la tradición, lo que siempre han hecho, más que lo que dice la palabra de Dios. La invitación para hoy, hermanos, es que nos arrepintamos de ese fariseísmo. Ese fariseísmo es una carga que también debemos poner a los pies de Jesucristo. Hubo algunos fariseos, hermanos, que se acercaron al Señor Jesús en vida y le dijeron: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan, hermanos? Fariseos, hermanos. Pablo, fariseo de fariseos también. El fariseísmo es un cáncer horrible y de paso es más contagioso que el coronavirus. Porque muchos de esos fariseos, hermanos, están enseñando a otros y a otros y a otros, ¿verdad? Y es muy contagioso eso. Necesitamos parar eso, porque eso nos desconecta de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso Jesús dedicó tantos sermones a ellos. Y bueno, se convirtieron algunos y con esos valió la pena, hermanos. Traigamos esa carga a los pies del Señor, ¿verdad?
y experimentemos una legítima relación de libertad en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.